¿Sabías que con solo 100 palabras puedes sobrevivir en español casi todo el día? Hoy vamos a usar esas palabras para pedir en un café, en una tienda y en la calle, sin miedo. Es una guía súper simple, nivel A1, para conversaciones reales, ¿vale? Exacto, y vamos a hablar como la gente normal, no como un libro. Te mostramos frases claras con verbos muy comunes, saludos y preguntas básicas. Y al final vas a sentir que puedes hablar ya, hoy mismo. Hola, ¿qué tal a todos? Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos directo al tema, palabras clave para empezar sin bloquearte. Bueno, primero lo más útil, saludos y cortesía. Con hola, buenos días, por favor, gracias y perdón ya suenas amable. También ayuda a decir sí, no, y vale, porque eso te da ritmo en la conversación. Luego preguntas mágicas, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y cuánto. Con eso puedes abrir cualquier puerta, literal. Si preguntas dónde está el baño o cuánto cuesta, la gente te ayuda enseguida, ¿sabes? Y vienen los verbos base, que son como herramientas, ser, estar, tener, querer, poder, ir y hacer. Con yo quiero, yo puedo, yo tengo ya dices muchísimo. Por ejemplo, yo quiero agua, o yo tengo una reserva. También pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Y conectores y pero, por qué o sí. Con estas cositas unes ideas y suenas más natural, o sea, haces frases más largas sin complicarte. Vale, hagamos un mini roleplay de café para ponerlo en práctica. Yo soy el camarero y tú eres la clienta. ¿Usas solo estas palabras simples, sí? Hola, buenos días. Yo quiero un café con leche, por favor. ¿Cuánto cuesta? Buenos días. Son 2,50 €. ¿Desea algo más? Sí, una botella de agua pequeña, por favor. Y ya está, gracias. Perfecto, gracias a ti. Aquí tiene. Que tenga buen día. ¿Ves? Con quiero, por favor, gracias y cuánto ya compras sin drama. Y si no entiendes, dices perdón, más despacio, por favor, y listo. Eso calma el momento, la verdad. Una cosa importante, no te líes con verbos raros. Muchos estudiantes dicen hablarse o decirse cuando hablan de dos personas. Pero lo normal es hablar y decir, yo hablo contigo, tú me dices, ¿sí? Claro, exacto. Decimos él me dice la hora, no él se me dice. Y yo hablo con mi amiga, no yo me hablo con mi amiga. Fácil, directo y suena natural. También, hay un debate por ahí, que si estudiar inglés o adquirir inglés. Mira, en español pasa igual con el aprendizaje. Yo digo, usa mucho hablar, escuchar, leer un poco, y con 100 palabras básicas, poco a poco, las adquieres en la vida real. Totalmente. Un truco buenísimo es poner etiquetas en casa, puerta, mesa, vaso, agua, nevera. Cada día las miras y repites, y esas palabras ya viven contigo. Es simple y sorprendentemente efectivo. A un amigo le pasó algo curioso. Vivía fuera y, en una videollamada, se bloqueó con palabras súper básicas como pagar, número y enviar. Se rieron un poco, pero con repaso de estas palabras núcleo volvió a hablar sin problema. Mitad del camino, prueba rápida. ¿Recuerdas qué significa cuánto cuesta? Es qué precio tiene, o sea, ¿cuál es el precio? Si lo dices con por favor y gracias, ya lo tienes perfecto. Buen repaso. Entonces, hasta ahora tenemos saludos, verbos base, preguntas y cortesía. Con eso ya puedes pedir, pagar y preguntar direcciones. Vamos con más trucos y un segundo mini diálogo. Hablemos de por y para, que mucha gente mezcla, ¿no? Para ese objetivo, esto es para ti, estudio para el examen. Por es causa o medio, gracias por tu ayuda, paso por el parque. Con ejemplos cortos, la cabeza lo pilla. Roleplay de calle, muy simple, ¿vale? Yo pregunto como turista con palabras básicas. Hola, perdón, ¿dónde está el metro?
¿Está aquí o está lejos? Hola, está cerca. Siga recto y gire a la derecha. Está ahí, al lado del banco. Genial. Aquí usamos adverbios muy útiles, aquí, ahí, cerca, lejos, ahora, luego. Si te pierdes, di otra vez, por favor, y la persona repite, sin problema. Vamos con adjetivos base: grande, pequeño, bueno, malo, nuevo, viejo, caro y barato. Y un sustantivo comodín: cosa. Puedes decir busco una cosa barata o quiero el café pequeño, y te entienden. Plantillas rápidas para hablar ya: yo quiero y cosa, yo busco y lugar, puede ayudarme, por favor, hay y cosa. Por ejemplo, hay baño aquí, o yo busco el supermercado porque necesito pan. Son frases cortas, pero muy claras. Oye, y tema sensibilidad. Vi un hilo donde decían usar tarugo en vez de tarado. Mira, si no estás seguro, mejor usa palabras neutras y amables: persona, señor, señora, amigo, por favor. Es más seguro y respetuoso, ¿verdad? Sí, sí. Y para aprender con gusto, la música ayuda un montón. Escucha canciones y caza verbos como quiero, voy, estoy, puedo. Cantas, repites, y esas 100 palabras se quedan solitas en la cabeza. En el día a día usa tiempo sencillo: hoy, mañana, ayer, ahora, luego, tarde y noche. Puedes decir hoy trabajo, mañana descanso, o ahora no puedo, luego sí. Son frases muy útiles para organizar planes. Hagamos un mini ejercicio, muy cortito, ¿va? Repite conmigo en voz alta: hola, por favor, gracias, perdón. Ahora con verbo: yo quiero agua, yo puedo pagar ahora, yo busco el metro. Suena bien, ¿no? Si te quedas en blanco, respira y usa porque para explicar. Por ejemplo, no entiendo por qué hablas rápido, o no voy porque estoy cansada. 2 o 3 palabras, y ya explicas la razón. En la tienda, di esto y vas seguro: hola, busco y producto, ¿cuánto cuesta? ¿Tiene otra talla? Y pago con tarjeta, por favor. Con eso compras ropa, comida, lo que sea, sin entrar en frases complicadas. Y en el bus o en metro usa un billete, por favor. ¿Hasta dónde? Hasta el centro, gracias. También ¿a qué hora sale? O es aquí, con el dedo, y listo. Todo con voz calmada y sonrisa. Error típico más: confundir ser y estar. Muy corto: ser es identidad o descripción estable, como soy Carlos, es barato. Estar es estado o lugar: estoy cansado, el banco está allí. Con eso te orientas rápido. Otra mini historia útil. Una chica usó una palabra de jerga en una oficina y todos se rieron un poco. Moraleja: si no sabes si es formal, usa palabras simples y neutras como reunión, trabajo, ayuda, por favor. Te salva siempre. Pequeño truco de memoria: agrupa por familias. Por ejemplo, comer, comida, cafetería, café. Oír, venir, llegar, salir. Si repites en parejas, tu cerebro conecta mejor y recuerdas más rápido. Y practica en casa con preguntas al espejo: suena tonto pero sirve. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde vives? Vivo cerca. ¿Qué quieres hoy? Quiero descansar. 5 minutos al día y notas el cambio. Vale, otra micropráctica con números básicos. 1, 2, 3, y luego 10, 20, 30. Ya con eso dices un café, 2 aguas y 3 billetes. Y recuerda, 100 palabras bien usadas valen oro, de verdad. Pregunta para ti que escuchas, así nos cuentas luego. ¿Cuál es la palabra básica que más usas cada día y en qué situación la dices? Por ejemplo, yo uso mucho necesito en la farmacia o en casa. Y como ya dijimos antes, la lección completa, con el texto, tarjetas de vocabulario y ejercicios interactivos, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es un buen plan para fijar estas 100 palabras en tu rutina. Sí, pásate cuando tengas un rato y lo practicas tranquilo, sin presión. Gracias por estar aquí hoy, y bueno, nos vemos la próxima. Chao.